Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la Guerra del Rif. A principios del siglo XX, España, que alguna vez fue la mayor potencia del mundo y pionera en la exploración y la colonización, era considerada una provincia europea. Estaba mayormente ocupada con sus problemas internos. Perdedora en el enfrentamiento con Francia y Gran Bretaña, perdió poco a poco sus territorios de ultramar. A principios del siglo XIX, España tuvo que despedirse de casi todas sus posesiones en el Nuevo Mundo, y a finales de siglo Estados Unidos arrebató a España Filipinas, Cuba y Puerto Rico durante una corta guerra. La vergüenza de 1898 persiguió a los políticos y militares españoles durante mucho tiempo. Había que apaciguar de alguna manera el dolor fantasma de la grandeza perdida. A principios del siglo XX, España poseía varias fortalezas en Marruecos, Melilla, Ceuta y Orán, pero no existía una administración única. Apareció recién en 1912 como resultado de la división de esferas de influencia en la región con Francia. Como resultado, España recibió una estrecha franja costera, mientras que París controlaba el resto de Marruecos. Al mismo tiempo, formalmente, el país se consideraba unido y estaba gobernado por un sultán subordinado a los franceses. Los residentes locales, que eran predominantemente bereberes, eran muy hostiles hacia los colonialistas europeos, por lo que Marruecos se convirtió en un punto caliente español casi inmediatamente desde el momento en que se declaró el protectorado. Las tribus escondidas en las montañas del Rif atacaron las fortalezas españolas y las comunicaciones de sus guarniciones. Debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, Francia no pudo prestar suficiente atención a su protectorado. España, por el contrario, llevó a cabo periódicamente operaciones contra las tribus marroquíes, gracias a las cuales se formó una élite militar, la generación de 1915. Entre ellos se encontraba el futuro dictador Francisco Franco. En 1920 el gobierno español reforzó significativamente la fuerza militar en Marruecos para establecer el control total sobre su parte del territorio. El general Manuel Silvestre se convirtió en el comandante de un ejército de casi 200.000 hombres, y entre sus fuerzas se encontraba la recién creada Legión Española, que estaba guiada por su homóloga francesa. A lo largo del año, los españoles avanzaron desde la costa hacia el interior, creando simultáneamente una cadena de fuertes. Las milicias marroquíes, dirigidas por el famoso rebelde El Rasuali, fueron derrotadas. Las victorias de los españoles se convirtieron en la causa de un nuevo levantamiento, esta vez mucho mayor, que estalló en las montañas del Rif. El líder de los rebeldes fue Abd el-Krim, que unió a varias tribus bereberes. El general Silvestre, inspirado por sus éxitos iniciales, subestimó a sus nuevos oponentes y cometió un error fatal. Habiendo reforzado a las tropas con tanques y artillería en el verano de 1921, lanzó un ataque contra Anual, una localidad marroquí. Los españoles avanzaron con gran dificultad. La resistencia de la población local se hizo más feroz. Las comunicaciones extendidas, que no eran particularmente confiables, fueron objeto de ataques por parte de los bereberes. Al final, las tropas de Silvestre, que sumaban unas 3.000 personas, se encontraron completamente rodeadas en Anual, en julio de 1921. El día 22, tras otro asalto, la guarnición de la fortaleza, junto con el general, fue destruida.
todo el sistema defensivo español se derrumbó y se inició una retirada hacia la costa. Este hecho histórico fue popularmente conocido con el nombre de Desastre de Anual. Los bereberes actuaron brutalmente contra los europeos. Por ejemplo, el general Navarro, que se entregó voluntariamente a los marroquíes, junto con 600 soldados, fueron asesinados a pesar de los acuerdos. La población europea de la colonia huyó a la parte francesa del país, el personal militar al norte. A finales del verano, las fuerzas de Az-el-Krim incluso habían llegado a Melilla. Bien podrían haber tomado la ciudad si no hubieran llegado refuerzos españoles, incluidos soldados de la Legión Española. Abd el-Krim a menudo hizo un llamamiento a sus compatriotas que permanecían en los territorios controlados por España para que apoyaran su lucha contra los colonialistas. Según sus contemporáneos, sus mensajes inculcaron ánimo en las almas, revivieron una sensación de despertar y renacimiento, sembrando en ellas semillas de esperanza y buenos augurios para el futuro, pero a pesar de esto pocos se atrevieron a apoyar activamente a los rebeldes. El desastre de Anual fue otra señal para España de que el reino atravesaba una profunda crisis. Mientras las tropas sufrían derrotas en Marruecos, los anarquistas y comunistas estaban activos en la propia metrópoli, habiendo logrado algunos éxitos en Cataluña. Madrid simplemente no pudo dedicar suficientes recursos para cambiar la situación en el norte de África a su favor. Las crecientes contradicciones llevaron a un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, como resultado del cual el general Miguel Primo de Rivera, uno de los veteranos de la campaña de Marruecos, se convirtió en el dictador de España. El nuevo líder español evacuó primero las guarniciones que quedaban en el interior del país, pero la retirada se llevó a cabo muy mal. Alrededor de 2000 personas fueron asesinadas por los rebeldes del Rif. Las tropas se establecieron en una nueva línea fortificada a 10 kilómetros al sur de la capital del protectorado, Tetuán. Abd el-Krim ocupó rápidamente los territorios abandonados por el enemigo y a principios de 1925 concentraba alrededor del 75% del Marruecos español bajo su control. En ese momento, Francia, que estaba adoptando una actitud de esperar y ver qué pasaba, comenzó a tomar medidas para fortalecer sus fortalezas marroquíes en la frontera con la parte española del país. Esto se debió al temor de que las tropas de la República del Rif estuvieran a punto de atacar su territorio. Además, los residentes de las zonas fronterizas del protectorado francés ayudaron activamente a los rebeldes. Algunos se pusieron directamente al servicio de Abd el-Krim, otros participaron en el suministro de provisiones y municiones. La administración francesa comenzó a limitar el suministro a los rebeldes desde su territorio, lo que inmediatamente provocó una respuesta de Abd el-Krim. El 12 de abril de 1925, el jefe de la República del Rif lanzó una ofensiva contra las tropas francesas. Habiendo logrado éxitos tácticos y casi llegando a la ciudad de Fez, los bereberes cometieron un error. Ahora no solo España, debilitada, sino también uno de los ganadores de la Primera Guerra Mundial, luchó contra la República del Rif. A partir de ese momento, los días del poder de Abd el-Krim estuvieron contados. Los franceses detuvieron el avance de los bereberes,
Ya en septiembre, los nuevos aliados iniciaron una operación conjunta destinada a poner fin a la guerra de larga duración. El héroe de Verdún, Henri Philippe Pétain, fue nombrado comandante de las fuerzas combinadas. Bajo su mando estaban unos 300.000 soldados, 18.000 de los cuales eran españoles. En el otoño de 1925, los aliados lanzaron una ofensiva conjunta contra las fuerzas de la República del Rif. El papel más importante fue asignado a los españoles, a quienes se les ordenó desembarcar en la bahía de Alhucemas y apoderarse de la cabeza de puente. En la operación también participaron Francisco Franco y sus legionarios. Presionados por todos lados, los bereberes vacilaron y comenzaron a retirarse. En su contra jugaron tanto la fuerza numérica, ya que las tropas de la República del Rif no superaban los 20.000 hombres, como la superioridad técnica del enemigo. Los tanques avanzaron hacia los rebeldes, las ametralladoras resonaron desde posiciones fortificadas y gases asfixiantes completaron el cuadro. Adelkrim estaba perdiendo la guerra. En 1926 se arriesgó en la última batalla. Habiendo reunido todas las fuerzas disponibles, intentó apoderarse de Tetuán. En ese momento casi todo el protectorado estaba controlado por los aliados y el líder rebelde no tenía dónde retirarse. La batalla más difícil en las afueras de la capital del Marruecos español terminó con la derrota de los bereberes. El 27 de mayo de 1926, Adelkrim se rindió a los franceses y se exilió en la isla de Reunión. Los grupos rebeldes individuales resistieron un año más, hasta que en 1927 las autoridades españolas declararon la victoria total e incondicional. Según datos oficiales, las pérdidas españolas ascendieron a más de 40.000 personas, las francesas a unas 18.000. Los bereberes sufrieron aproximadamente 10.000 bajas en el campo de batalla. Los enfrentamientos en Marruecos determinaron el desarrollo político de España en los años venideros. En 1931 se estableció un régimen republicano en el país y 5 años después estalló una guerra civil entre los partidarios de la democracia y la derecha, cuya columna vertebral era de veteranos de la Guerra del Rif. La base del ejército de Franco fueron los soldados con los que pasó penurias en Marruecos, lo que fue uno de los motivos de su victoria y del establecimiento de la dictadura. Marruecos no logró la independencia definitiva de los europeos hasta 1956, y el líder de la República del Rif, Adelkrim, destruida por franceses y españoles, se convirtió en uno de los principales héroes del país. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.